Hola, seguimos con la serie En Casa con Jesús y hoy el mensaje se titula De fiesta con Jesús. ¿Por qué de fiesta con Jesús si estamos de pandemia encerrados? Primero porque nuestra iglesia cumple 17 años y estamos agradecidos a Dios por todo lo que hizo y también por todo lo que se viene por delante. Hace 17 años tomamos la decisión de abrir aquí en Trujuy una iglesia. Hoy decimos que estamos haciendo iglesia y lo hacemos de una manera muy especial, trabajando con el arte, creando puentes de conexión con la comunidad. Para nosotros es muy importante trabajar con las nuevas generaciones, así que esta es nuestra manera de poder hacer iglesia. Decimos siempre que es una iglesia para quienes nunca irían a una iglesia. Por otro lado, el pasaje que nosotros vamos a leer hoy también habla de una fiesta, de Jesús asistiendo con su familia y con sus discípulos a una fiesta y a una boda. Sí, contra todo prejuicio quiero decirte que Jesús asistía a las fiestas. Y cuenta la Biblia en Juan capítulo 2, dice así: Jesús cambia el agua en vino. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas», y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hay varias cosas curiosas que ocurren en esta historia y que me gustaría que podamos retomar. Primero, que Jesús es confrontado por su mamá a hacer el milagro menos esperado. Creo que si consultamos a alguna agencia de marketing, Jesús no había empezado su ministerio público, y le diríamos a Jesús: bueno, ¿con qué milagro empezaría Jesús el ministerio público? Seguramente no estaría ¿no? De convertir el agua en vino. Tal vez, no sé, sanar a un ciego o hacer caminar a un paralítico, pero realmente cambiar el agua en vino creo que no era muy marketinero. Así le dice Jesús a María cuando lo confronta y le dice: bueno, se terminó el vino, y él le dice: no ha llegado mi hora. Todavía no había comenzado el ministerio público, ya había elegido a sus discípulos, pero esto estaba comenzando, ¿no? Resulta también un poco cómico pensar que Jesús es confrontado a una situación que cotidianamente nosotros y nosotras podemos enfrentar. El hecho de que mamá nos diga algo y hay que obedecer, ¿no? Porque ella le dijo: mira, se terminó el vino, y lo miró. Y después les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les dice. O sea, no había manera de discutir el tema, ¿sí? Por otro lado, María conocía bien a Jesús, ¿sí? Y en este momento no le está hablando como ese hijo carnal que tuvo, humanamente que tuvo, sino ese hijo de Dios que podía hacer el milagro, ¿sí? Y el planteo es, o el gran problema es: se terminó el vino. Y uno podría pensar: ¿era un problema realmente? O sea, que se haya terminado el vino, si ya habían tomado un montón, por eso se terminó. ¿Era un problema? Y tenemos que ubicarnos en el contexto y en las circunstancias. Era una fiesta, ¿sí? Entonces, sí era importante en ese contexto, ¿no? Y yo, pensando en esto, puedo pensar también en lo importante que es para Dios, ¿no es cierto?, nuestras necesidades, ¿sí? Porque nos puede pasar algo y podemos estar nosotros necesitando algo, y para las otras personas no es importante, pero para Dios, como es importante para vos, también para Él lo es, ¿sí? El otro día hablaba con una amiga
que me decía que tenía el perro enfermo y me decía, bueno, pero no es importante, pero la verdad que estoy triste. Y claro que sí, porque primero que las mascotas son partes de nuestra familia, ¿no? Y sí es importante, y como era importante para ella, era importante, ¿sí? Yo creo que Dios nos mira a nosotros de esa misma manera. Si nosotros pasamos por una situación que tal vez para otra persona no es relevante, pero para nosotros sí es relevante. Entonces Dios mira esa necesidad y a Dios le importan tus necesidades. A veces nos pasa esto un poco con los niños, ¿no? Los niños a veces quieren algo, piden algo y para ellos es súper importante. Y qué feo que es que los adultos no tengamos la sensibilidad y minimicemos esa necesidad de nuestros niños o de nuestras niñas. Todos creo que lo hacemos de alguna manera, ¿sí? María le dice a Jesús, se terminó el vino. Era importante en ese momento, ¿sí? Entonces se produce el milagro. Dice la Biblia, así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Esto está en 1 Juan 5:15. El Señor escucha nuestras oraciones, por eso nosotros podemos presentar nuestras necesidades delante de Dios. Otra cosa que me parece importante en este pasaje es que el mejor vino, ¿no?, vino después. Dice que Jesús mandó llenar todas las tinajas, unos recipientes con agua, y en algún momento se produce la transformación. No sabemos si cuando pusieron el agua en las tinajas, si cuando el sirviente agarró en su copa y le llevó al encargado de la fiesta, pero en algún momento el milagro se produjo, ¿sí? Y entonces el que toma y prueba, dice, dejaron lo mejor para el final. Y esto también nos habla de la manera en que Dios actúa, ¿sí? Porque Él siempre viene a traer cosas mejores en nuestra vida, ¿sí? Él siempre tiene algo mejor para nosotros. Y no quiero decir con esto que todo nos va a salir bien siempre, no es un mensaje exitista más bien tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? Con un proceso y un recorrido en el que Dios manifiesta su poder en nuestras vidas. Dice Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, de eso se trata. Esta situación que estamos viviendo hoy no va a ser eterna, si en algún momento se va a terminar. Entonces tenemos la esperanza de que Dios tiene algo más para nosotros, de que podemos atravesar toda esta situación sostenidos y sostenidas con el amor del Señor, que Él escucha, ¿sí? Que Él mira nuestra necesidad y siempre está contestando a nuestras oraciones. No siempre nos va a decir que sí a todo, pero siempre nos va a contestar. Y dice la palabra en Jeremías 29:11, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Si Dios tiene planes, es un futuro, dice, de bienestar. Esto es palabra de Dios. Dice también en Juan 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que Dios siempre piensa en nosotros y en bendecirnos. Esto es palabra de Dios y hay que creerle. La clave está en dos cosas, creo yo, en este pasaje, ¿no? Primero, la actitud de María, que es que le creyó. Ella creyó en Jesús y que Él podía hacer. Y por otro lado, está en lo que los sirvientes hicieron, porque hicieron lo que Jesús les dijo. Yo te pregunto si estás dispuesto o dispuesta a hacer lo que Jesús te pide para que el milagro de Dios se manifieste en tu vida. Dice Hebreos, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. La primera señal, o esta primera señal, la hizo Jesús, dice, en Caná de Galilea. Y así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. No es que sus discípulos no creían, sí, lo seguían, creyeron en Él y lo seguían, pero esto permitió fortalecer su fe. Decir, bueno, después de ver el milagro, ellos entendieron que estaban en el camino correcto, siguiendo a Jesús. El Evangelio de Juan utiliza la palabra señal
para hablar de los milagros, ¿no? ¿Y qué es una señal? Dice, es un indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. El cielo gris es señal de tormenta, es un indicador de algo más. Y los milagros justamente son señales porque nos hablan de Dios, de su naturaleza, de su poder, de su amor. Es decir, que nos apuntalan en la fe a Dios. Los discípulos estaban recién empezando a caminar con el Señor y esta experiencia a ellos los fortaleció, les ayudó a crecer en su fe, ¿no es cierto? Les confirmó entonces que estaban haciendo bien. Por esto Dios promete que recompensa a los que le buscan, ¿sí? Vos tenés que creer que Dios va a recompensarte siempre. No dudes que Dios va a manifestar en tu vida señales que te van a acrecentar en la fe y te van a ayudar a crecer y a creer aún más en Él. Yo sé que suena fuerte decir esto en medio de esta situación de pandemia que vivimos, pero quiero decirte que se tiene que manifestar la necesidad para que entonces Dios pueda obrar el milagro, ¿sí? Así que el otro día hablaba con una amiga y me decía, encontré trabajo. En medio de toda esta necesidad que tenemos, que la gente queda sin trabajo, encontró trabajo. Y es una persona súper generosa, no solo en lo económico, sino en su persona. Y Dios la premió. Y quiero decirte que encontrar trabajo en medio de esta situación es Dios convirtiendo el agua en vino. Entonces Dios siempre va a hacer cosas en tu vida, siempre va a estar poniendo su mano y trayendo bendición. Tenés que creerlo, ¿sí? Tenemos que creerlo, no dejemos de buscar a Dios. Así que bueno, tu necesidad es importante y es relevante para Dios, así como lo es también para vos. Podés presentarla delante del Señor, decirle lo que te pasa, decirle metafóricamente, no, se terminó el vino, o estoy ansiosa, se me termina la fe, estoy mal, estoy angustiada, o tengo una incertidumbre que me está comiendo. O sea, lo que te pasa es importante, ¿sí? Para vos y para Dios. Por otro lado, tenés que hacerlo, tenés que acercarte a Dios y hacerlo con fe, como María, creyendo que realmente Dios puede obrar en esa situación, creyendo que Dios puede hacer el milagro y que Él puede realmente convertir el agua en vino. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre una copa de agua, una copa de vino? Bueno, el sabor en principio, ¿sí? Yo creo que Dios viene a traer un sabor nuevo a nuestra vida. Por último, el Señor quiere acrecentar tu fe. El encargado del banquete probó el vino, dijo qué bueno que está, pero no tenía idea de dónde había salido. Así que tomó el vino, pero no conocía el milagro. Que no te pase esto. Viví la experiencia del proceso, de lo que significa que Dios obre, transforme y cambie tu vida. Esto va a ser una diferencia importante. Como líder, si hay algo que me apasiona es ver la obra de Dios en la vida de las personas, ¿sí? Puedo decir que vi personas que estaban enfermas, ser sanadas, vi matrimonios destruidos que Dios ha vuelto a unir, personas que pudieron crecer en sus vidas, pudieron alcanzar metas, y esto es hermoso, ver el proceso del trabajo de Dios en la vida de las personas. Primero lo hace conmigo constantemente y lo puedo ver en la vida de aquellos que me rodean, y es hermoso, esto alimenta la fe. Así que yo te invito a que cuentes lo que Dios hace en tu vida, ¿sí? Que puedas contarle a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos, a tu comunidad, lo que Dios hace, cómo Dios contesta tus oraciones, porque yo estoy segura de que Dios es galardonador de los que le buscan, lo dice la palabra, y Él es fiel. Te animo a creer en Jesús, a caminar con Dios, y te animo a vivir esta fiesta con Jesús. Me gustaría que podamos orar, ¿sí? Así que te pido que allí donde estás puedas o cerrar tus ojos o con los ojos abiertos, pero que puedas pensar y concentrarte ahora en Dios. Señor, primero quiero agradecerte por tu palabra, por tu enseñanza,
porque te interesás por nosotros, por nosotras. Quiero pedirte que respondas a las oraciones de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Que tu presencia se manifieste ahora con señales claras de tu poder en cada una de las vidas que me están escuchando. Que tus señales, tus milagros se produzcan para que las personas puedan conocerte como el único Dios verdadero. Te pido que cambies la enfermedad por sanidad, que cambies la angustia y el dolor por paz y seguridad, que cambies la frustración y la pobreza por prosperidad y trabajo, que cambie los deseos de muerte por deseos de vivir. Que todo lo que está roto, Señor, sea reconstruido ahora en el nombre de Jesús. Que toda persona que se encuentra sin fuerzas sea llena de tu amor y tu fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que si todo esto es nuevo para vos, nosotros podemos ayudarte a caminar y a encontrarte con el Señor. Así que podés escribirnos a través de las redes, por teléfono, ¿sí? Que seguramente alguien se va a poner en contacto con vos. Nos encantaría poder acompañarte en este tiempo de conocer al Señor. Y si ya conoces al Señor, si ya conoces a Dios y estás caminando con Él, yo quiero decirte que estamos en un tiempo de llenar las vasijas de agua, ¿sí? Esto quiere decir hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Dios haga entonces el milagro. Así que no seas un espectador, ¿sí? Que prueba el vino, ¿sí? Yo te invito a que seas protagonista de lo que Dios quiere hacer acá en Trujuy. Así que te invito a unirte a nuestra comunidad a través de las redes. También te puedes contactar con nosotros. Nuestra iglesia tiene 17 años en este lugar y me encanta poder decir que estoy desde el principio. Hace 17 años con nuestra familia decidimos mudarnos acá a Moreno, a Trujuy, y comenzar a hacer esta obra que Dios tiene tan preciosa entre nosotros. Así que yo te invito a unirte a nuestro trabajo. Hay personas que me están escuchando y que están desde el principio y yo no las voy a nombrar porque me voy a olvidar y son muchas, y estoy súper agradecida al Señor por cada una de ellas. Hay personas que se sumaron en el camino, en el trayecto, así que gracias a cada uno, a cada una, y realmente queremos que te sumes a nuestra iglesia, que te sumes a nuestra comunidad y que puedas participar de este tiempo precioso y ser parte de todo lo que Dios tiene por delante. ¿Sí? Estamos convencidos y convencidas de que lo mejor está por venir porque viene de parte de nuestro Dios. Te invito a que seas protagonista, ¿sí? De la historia, que camines y puedas experimentar todo ese proceso de lo que Dios quiere hacer aquí en Trujuy. No somos una iglesia perfecta, sí, pero estamos en un proceso hermoso, lindo, y te invito entonces a que seas parte de este tiempo, que puedas llenar las vasijas con agua y esperar realmente que Dios obre el milagro, ¿sí? Dios te bendiga, gracias por acompañarnos en esta noche, esperamos que puedas escribirnos. Gracias, casa.